¿Has oído que la desinformación es la mayor amenaza para nuestra democracia? El desafío para la democracia no es tener información correcta. La desinformación es la mayor amenaza para la democracia y las relaciones públicas. Después de todo, las plataformas de redes sociales pueden manipular a la población para que compre mentiras sin consecuencias. Esto no es democracia. Difundiendo mentiras en la oscuridad, pagadas con dinero ilegal. No podemos permitir que estas empresas de tecnología tengan este poder sin control. Peor aún, estas mentiras están protegidas por la primera enmienda de la Constitución. Si las personas acuden a una sola fuente y la fuente a la que acuden está difundiendo desinformación, nuestra primera enmienda se convierte en un gran obstáculo para la capacidad de simplemente erradicarla de la existencia. Entonces, ¿la Constitución americana ahora es un riesgo para la democracia americana? Y debe cambiarse para protegernos, ¿no? Estos son los temas clave que discuten los medios a medida que nos acercamos a la elección más trascendental de nuestra era. Y tienen razón, la desinformación es peligrosa. ¿Entonces la censura es esencial para nuestra supervivencia? ¿O es este solo el primer paso para acabar con la libertad de expresión de una vez por todas? Cuando los padres fundadores escribieron la Constitución hace 237 años, difícilmente podrían haber imaginado los extraños tiempos en los que nos encontramos ahora. ¿Qué habrían dicho sobre el acceso a un vasto conocimiento, la velocidad fulminante de la difusión de información, la proliferación de las redes sociales y la capacidad de una sola persona para llegar a miles de millones de personas con solo unos pocos clics? Incluso en los años 20, la gente temía a la radio y al poder que unos pocos seleccionados tendrían sobre las ondas para influir en millones de estadounidenses. Este mismo miedo llevó a la introducción de la Ley de Radio de 1927, que requería que los emisores operaran en interés público, conveniencia o necesidad, esencialmente imponiendo una obligación a los emisores para proporcionar contenido que beneficiara a la sociedad en lugar de centrarse puramente en el beneficio. Este es un argumento similar al que los demócratas invocan hoy en día sobre las redes sociales, presionando para censurar el discurso de odio, ya que puede radicalizar a las personas y convertirlas en agentes de violencia. Creo que necesitamos resistir esto. No hay garantía de libertad de expresión en la desinformación o el discurso de odio, especialmente en torno a nuestra democracia. El problema es que, mientras que la programación y la mensajería responsables eran más fáciles de lograr cuando se trataba de radio y periódicos y más tarde televisión, es casi imposible con las redes sociales. Con los medios más antiguos había canales limitados, historias limitadas para revisar, mientras que las redes sociales están lidiando con millones de piezas de contenido que se publican todos los días. ¿Quién tiene el derecho de definir qué es discurso de odio? Si se reduce a si una publicación ofende a alguien, entonces un grupo debe someterse constantemente a la persona más sensible que pueda escuchar. En Internet, la gente puede sentirse infinitamente ofendida y siempre están al alcance del oído. Es esta obsesión exacta con prevenir ofensas lo que ha matado a la comedia. Eso es lo que pasa con las ofensas, ¿verdad? Cuando las personas dicen que están ofendidas, solo porque estás ofendido no significa que tengas razón. Detener la desinformación es otro estandarte bajo el cual los demócratas convocan a la unidad. A primera vista, parece una idea que todos deberíamos respaldar. Pero de nuevo, ¿quién decide qué es desinformación y qué es la verdad? Antes confiábamos en las instituciones, el gobierno, los científicos y los médicos para que nos dijeran la verdad y qué pensar sobre temas complejos. Pero en las últimas décadas, estas mismas instituciones y profesiones respetadas han sido cooptadas por grandes empresas farmacéuticas y de alimentos, y ahora el 74% de los estadounidenses tienen sobrepeso. El cáncer entre adultos jóvenes ha aumentado un 79% en la última década. El 25% de los hombres menores de 40 años sufre de disfunción eréctil, y 1 de cada 36 niños tiene autismo. Estos hechos son gracias a la doctora Casey Means, alguien que fue una de las mejores cirujanas en Stanford hasta que se dio cuenta de lo que la industria médica se ha convertido en una farsa. Ahora lucha por cambiar cómo la industria alimentaria y médica envenena a los estadounidenses. Intentar limitar el discurso de odio y la desinformación suena muy bien en los discursos de campaña. Pero cuando llegas a la ejecución real, te das cuenta de que se traduce en la censura de opiniones y hechos que se oponen a los que están en el poder. ¿Tienes preguntas sobre la equidad de una elección? Lo siento, no podemos permitir eso, ya que se clasifica como desinformación según nuestros hallazgos. ¿Crees que solo existen 2 géneros? Eso podría coincidir con la biología, pero nosotros en el poder no estamos de acuerdo. Así que tememos que caiga bajo la categoría de discurso de odio.
¿Tienes dudas sobre la seguridad de alguna vacuna? Cualquier investigación sobre la seguridad de los productos de grandes farmacéuticas podría propagar desinformación. Así que debemos silenciarte. ¿Tienes preocupaciones sobre por qué una mujer que antes se autodenominaba mitad negra, mitad india, ahora se inclina hacia su estatus como solo una mujer negra? ¿Porque es particularmente ventajoso para su carrera? Hola a todos mis hermanos y hermanas del Divino 9. Esto es definitivamente un discurso de odio, ya que no toleraremos ninguna crítica al candidato que deseamos instalar, quiero decir, elegir para la Casa Blanca. Usar un sombrero con el candidato opositor se considera definitivamente un discurso de odio. ¿Realmente vas a golpearme? ¿Realmente vas a golpearme? ¿Quieres ir a la cárcel por asalto? ¿Te ves? Como Thomas. Cross. Sí, hay que considerar los sentimientos de los demás. En realidad, déjame aclarar, se deben tener en cuenta los sentimientos de las personas que están de acuerdo con nosotros. Especialmente cuando se trata de personas trans, tienes que ser realmente cuidadoso para no ofender a una persona trans. ¿Por qué tu derecho a la libertad de expresión debería prevalecer sobre el derecho de una persona trans a no sentirse ofendida? Porque para poder pensar tienes que arriesgarte a ser ofensivo. Quiero decir, mira la conversación que estamos teniendo ahora mismo. Parece que estás dispuesto a arriesgarte a ofenderme con tal de buscar la verdad. No veo razón para que tengas derecho a hacerlo. Ha sido muy incómodo. Cathy Newman podría haberse quedado perpleja, pero los demócratas entienden por qué argumentan contra la libertad de expresión bajo la apariencia de responsabilidad, acabando con el odio y luchando contra la desinformación. Quieren limitar la libertad de pensamiento. Tu libertad de expresión puede convencer a otros a unirse y causar problemas, alterando el equilibrio. Las élites gobernantes desearían evitar ese tipo de inconvenientes a cualquier precio. En mi opinión, deberíamos derogar algo llamado Sección 230, que otorgó inmunidad a las plataformas en Internet. Si no moderan y monitorean el contenido, perdemos el control total. Al crear nuevas reglas de comunicación no basadas en la importancia de buscar la verdad, sino más bien en satisfacer los sentimientos, pueden usar la disposición de alguien a ofenderse para limitar los pensamientos que no son propicios para su control. El argumento de la desinformación es el más poderoso que tienen en su arsenal porque tienen razón. En efecto, la desinformación es dañina. Si se logra convencer a gran parte de la población de una mentira, las consecuencias pueden ser desastrosas. Puede llevar a la fragmentación, intensa polarización, disturbios y, lo que es peor, una guerra civil. Es este miedo y quizás algunas amenazas o incentivos adicionales lo que llevó a Facebook y Twitter a cooperar con los demócratas en su insistencia de moderar el contenido en sus plataformas. Pero es interesante cómo el impulso para prevenir la desinformación permitió a los demócratas suprimir la verdad sobre la revelación del portátil de Hunter Biden antes de las elecciones del 2020, algo que habría perjudicado enormemente las posibilidades de elección de Biden. Quiéralo o detéstenlo, pero la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk ha sido increíblemente importante para la preservación de los valores estadounidenses de libertad de expresión y pensamiento. Temerosos de su insistencia en crear un ambiente donde las personas puedan hablar libremente sin enfrentar represalias, los medios de comunicación convencionales y los demócratas han hecho todo lo posible para convencer a la gente de que Elon es estúpido, peligroso y básicamente está llevando a Twitter a la ruina. Pero solo necesitas escuchar al propio Elon para entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Debemos adherirnos a la ley. Si las personas quieren cambiarla, deberían hablar con su representante electo para conseguirlo y entonces nosotros nos adheriremos a ella. Pero si vamos más allá de la ley, nos convertiríamos en censores. Y estoy en contra de la censura. Estoy a favor de la libertad de expresión. La libertad de expresión solo importa cuando los que no te agradan dicen cosas que no te gustan. De lo contrario, no tiene ningún significado. Debería haber barreras de seguridad. Y creo en la libertad de expresión tanto como tú. Deseas desesperadamente la censura. No, si quiero censura, deseas tanto la censura que puedes saborearla. No es de extrañar que le teman. Mientras otros directores ejecutivos han cedido a la presión política, él se ha negado rotundamente y ha defendido sus principios. Ofréceme dinero. Ofréceme poder. No me importa. Ha perdido sus privilegios y debería ser derribado. En conclusión, no se pueden aplicar reglas distintas para Facebook y Twitter. La misma regla tiene que aplicarse, que es que debe haber una responsabilidad que se coloca en estos sitios de redes sociales para entender su poder.
Están hablando directamente a millones y millones de personas sin ningún nivel de supervisión o regulación. Y eso tiene que parar. Si los padres fundadores nos vieran ahora, vieran todo lo que enfrentamos como sociedad, como nación, aún insistirían en que preservemos los derechos tal como se establecen en la Constitución, especialmente la libertad de expresión. Es cierto, la propagación de desinformación es preocupante, pero la censura solo crea oportunidad para más desinformación, excepto que esta vez es orquestada por la élite gobernante. Pueden coaccionar coordinando la retirada de anunciantes. Pueden amenazar a los oponentes utilizando los tribunales o incluso colocarlos en listas de vigilancia. Pero lo peor de todo, pueden amenazar los pensamientos y opiniones de los mismos ciudadanos a los que se supone que deben servir. El único antídoto contra la desinformación es más información, más discurso, más discusión. Requerimos más voces como la doctora Casey Means, quien comparte sus conocimientos. Necesitamos personas como Tulsi Gabbard y Robert Francis Kennedy Jr. que están dispuestos a enfrentar incluso a su propio partido. Necesitamos personas como Joe Rogan que están dispuestas a tener conversaciones largas y sin editar con otros, sin importar si concuerdan con ellos o no. Y lo que tiene que ir de la mano con eso es una población que no solo toma la información a su valor nominal, sino que participa en el pensamiento crítico. Esta es exactamente la razón por la cual los padres fundadores abogaron por un pueblo ampliamente educado. Solo la educación puede ayudar a las personas a discernir la verdad con el poder de la razón, al tomar en cuenta la calidad de las acciones y palabras de una persona y separar la desinformación de la realidad. Desafortunadamente, nuestro sistema educativo ha fallado a nuestros ciudadanos y las élites gobernantes han aprovechado esto para expandir su influencia mediante propaganda y manipulación. La gente cae en ello en parte porque hay tanta información. Constantemente somos bombardeados con tanto contenido, tantos titulares y opiniones, todos compitiendo simultáneamente por nuestra atención. Pero tenemos que aprender a bloquearlo todo y concentrarnos en lo que importa. Así que antes de emitir tu voto en noviembre, no dejes que nadie te intimide o te haga sentir culpable por tu elección. No dejes que los medios de comunicación influencien tu opinión con clips editados y sus evaluaciones. Sí, eso puede ser una fuente de información, pero no la única. En cambio, sumérgete por ti misma. Busca tantos argumentos opuestos como sea posible. Escucha atentamente las entrevistas y discursos de los candidatos y ve qué verdad puedes descubrir por ti misma. Nuestra república entera, y sí somos una república, no una democracia, se basa en el ideal del derecho de un individuo a hablar, pero más importante aún, su libertad para pensar. Y no permitamos que las personas obsesionadas con mantenerse en el poder nos arrebaten eso. Además, gracias a Dios por los padres fundadores y toda su sabiduría y previsión por darnos el gran regalo que es nuestra Constitución. Asegurémonos de aferrarnos a ella. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.